Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el historial clínico del caso Dora. Ya tenemos buen rato aquí, pero ha sido un texto sumamente rico en implicaciones, eh, un tanto en cuestiones de salud mental, un tanto también en cuestiones de moral, un tanto también en cuestiones, digamos, de mm, sexualidad, pienso yo, sin duda. Ha sido este historial clínico el que ya nos permite ir señalando en base ya a una práctica oficializada, en base ya a una práctica que se establece a partir de la interpretación de los sueños, no antes, no en estudios sobre la histeria. En el volumen 2, en estudios sobre la histeria, Freud aborda a través del método catártico sus pacientes. Freud espera que encontrando el nudo, digamos, que une el sufrimiento de una persona con sus síntomas, estos síntomas desaparezcan. Y hemos estado viendo que no es tan así. Hemos estado observando ya una práctica no de un neurólogo, sino del psicoanalista, el doctor Sigmund Freud, que ya no aborda, digamos, los problemas psíquicos inocentemente. Ujú. Ya no se trata, digamos, de entregarse al paciente. Eso es lo interesantísimo. Esto es lo que destaca al psicoanálisis en cuanto a su poder frente a la enfermedad, frente al paciente y, por supuesto, frente a una dinámica de servidor. Aquí ya no hay. Y en esta, digamos, separación que hace Sigmund Freud a partir de la interpretación de los sueños, ya él no se abandona como médico ante el paciente. Cuenta ya con otras herramientas, cuenta ya con ciertamente un abordaje de su propia neurosis, que hemos visto, lo podemos dar cuenta en el autoanálisis, del cual por supuesto está la evidencia en la interpretación de los sueños y en psicopatología de la vida cotidiana. Me quedé pensando en interpretación de los sueños, por eso dije E. Iba a decir algo así como interpretación de los sueños e interpretación de los sueños. Entonces, aquí Freud ya es cierto, en un principio se dedica a escuchar, digámoslo así, toma un papel pasivo frente a su paciente, frente a Ida Bauer, que tenemos aquí a nuestras espaldas, a mi espalda, perdón. Eh, Toma un papel, digamos, de escucha, toma una situación, digamos, de receptor y se dedica a investigar en dónde está ubicada esta señorita al respecto de ella misma. Ajá. Le hace notar sus decires, le hace notar sus silencios, le hace notar el trabajo que ella tiene en relacionarse no con el doctor Freud, sino con ella misma, con ciertos temas, particularmente el trabajo que a esta chica joven, inteligente, bella, muy activa, digamos, intelectualmente hablando, el trabajo que a ella le cuesta admitir que le gusta a un hombre. Ciertamente, ahorita me refiero al señor K, pero no se queda ahí. Ciertamente, no nos quedamos, digamos, en el asunto de la vida eh, afectiva, del enamoramiento de Dora hacia el señor K. Ujú. No, no, no. Esto fue algo que ya hemos visto en los videos pasados y cómo eso que nosotros encontramos en los demás puede servirnos, digámoslo así. Voy a usar estas palabras, pueden sonar fuertes, pero son directas y son claras, para obtener un placer morboso o un placer indirecto de la indagatoria clínica, de la entrevista que uno tiene con otra persona. Con esto morboso, señalamos, por supuesto, también una posibilidad que se funda literalmente en la persona del investigador. No hablamos aquí de Sigmund Freud, aquí ya me estoy refiriendo más bien a los límites de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina. Ajá.
Aquí es donde yo, por supuesto, les podría hablar un poquito. No es mi intención detenerme, mi intención literalmente es continuar con la lectura, pero todo esto para retomar el hilo del texto. Podría yo comentarles acerca de las muchas experiencias que he conocido de pacientes y de colegas que se involucran dentro de la relación terapéutica afectivamente, ¿vale? Dentro de la relación terapéutica, dentro de la relación que supuestamente tendría que sacar a una persona de sus síntomas, y el terapeuta, psicólogo, año 2021, o psicóloga, por supuesto, termina saliendo con su paciente, termina haciéndose su amigo, termina haciéndose su pareja, termina haciéndose su amante. Muchísimos hay casos de estos. Ujú. Por supuesto, estos casos no son éticos. Por supuesto que estos casos, digamos, deberían distinguirse, pero también parte de mi trabajo como profesional, como investigador, como científico, es justamente rastrear los orígenes de todo esto. Y los orígenes, por supuesto, al menos en México, al menos en mi sociedad y en mi cultura, yo los puedo rastrear y lo detallo en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen. En este libro yo narro, digamos, mucha de mi experiencia como profesional en la psicología y parte de esta experiencia, digamos, lo más central, eh, señalando, digámoslo así, la persona, cómo se ubica la persona del profesional dentro del campo y ejercicio de la psicología. Ahí empiezo. Por supuesto, lo voy a detallar mucho más en otro libro que estoy preparando y que me tiene muy feliz, ciertamente. Eh, Al momento no tiene título este otro libro específicamente sobre psicología. En psicoanálisis del Estado, yo nada más, me valgo de la psicología, ¿vale? Para irme aproximando a la figura del ser humano. Pero, por supuesto que esto lo hago con el objetivo de yo ir definiendo también eh, las alternativas sociales, las alternativas y las distinciones entre psicología y psicoanálisis. Esta definición no se encuentra o no se encontraba al menos clara en mi cultura, en mi profesión, en mi formación como psicólogo, ¿vale? En la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual yo salí terminando todo en el año 2007, hace ya algunos ayeres. Pero bueno, sin más, eh, estábamos comentando, les estaba platicando sobre el trabajo que le costaba a Dora hablar con su doctor, con el doctor Sigmund Freud, acerca de su enamoramiento hacia su vecino, literalmente, un hombre casado, el señor K. Esta, por supuesto, ya era una situación algo complicada, no porque K estuviera casado, ¿no? De hecho, ahí es donde entra al juego el papá de Dora, hombre también casado, pero infeliz. K, el vecino de Dora, la persona que esta mujercita amaba, era una persona que no era feliz en su matrimonio y justamente entran Dora y su papá en una relación de amistad, ciertamente. Todo empieza con una amistad con el señor K y la señora K. Las cosas devienen en un enamoramiento de Dora hacia el señor K, un enamoramiento que no trasciende, ciertamente. No hay registro, al menos no hasta ahora en el historial clínico, de que Dora simplemente haya aceptado un beso voluntariamente de K. Ajá. K le roba un beso. Recordemos en la escena del el negocio de K. Esto ya se vio en los, digamos, los videos que dediqué a este capítulo anteriormente. Además de esta escena del negocio de K, está la escena del lago, en el cual literalmente K le hace una proposición amorosa. No sabemos de qué naturaleza a Dora. La respuesta de Dora es una cachetada a K y salir corriendo. Cosa que contrasta justamente porque Dora estaba enamorada de K. Dora anhelaba estar con K. Pero bueno, ella misma, no solo lo estorbó, sino que categóricamente lo negó frente a Freud, frente a su prima de Dora,
frente a sí misma. Y por supuesto, frente a K, K quedó bastante mm, extrañado de que esa declaración amorosa, seguramente un te amo, seguramente un te quiero, seguramente un quiero estar contigo, al momento no sabemos, pero que todo eso haya resultado en una cachetada. Ahorita, entonces, pasamos en en este énfasis. Una mujer joven, enamorada, niega su enamoramiento, se lo niega, por supuesto, primero que nadie, a ella misma, luego al doctor Freud, luego a todo el mundo, ¿vale? Entre ellos su enamorado. Niega su enamoramiento esta mujer joven, adquiere una neurosis histeria, que tiene sus manifestaciones en una tos sin ninguna infección, sin ninguna afectación anatómica. Su cuerpo estaba perfectamente bien y a pesar de esto, esta joven mujer no puede hablar, está afónica y tiene una tos permanente, por años. Estamos, bueno, tal vez no sean años, tal vez estamos hablando de meses, me parece. Ahorita no recuerdo bien el tiempo, pero ciertamente ya era una situación que preocupaba. Entonces, pasamos de esta negación del enamoramiento a una aceptación de ese enamoramiento. Y no solo eso, sino que ya Freud fue mucho más allá, justamente gracias a su autoanálisis, gracias a su trabajo también con otras pacientes, otros pacientes neuróticos, hombres histéricos, también, ¿por qué no decirlo? En el cual puede ir Freud mismo señalando el papel que juega la sexualidad. Y ojo, la sexualidad no como una práctica siquiera corporal. En Dora, específicamente, damos cuenta del peso de las fantasías sexuales en la dinámica corporal. Digámoslo así, Dora era abstemia. Dora no tenía relaciones sexuales, que eso lo vimos hace 2 videos. Y aún así, Dora era posible, digámoslo así, eh, estimular su cuerpo a través de las fantasías, de tal forma que esa estimulación devenía en sus síntomas histéricos, en sus síntomas neuróticos. Y por supuesto, debo señalar que esta estimulación, estas fantasías, eran de naturaleza inconsciente, que aquí está el truco, digamos. Eso inconsciente, Dora no lo reconocía hasta que devino ese mismo contenido a través de una serie de rodeos en el trato con el doctor Freud. ¡Pum! En pocas palabras y de manera directa, esto puede ser ofensivo, lo adelanto para algunas personas, realmente tiene el afán, digamos, de aclarar el carácter entre la neurosis y el cuerpo. Las fantasías que Dora reprimía tenían por contenido, primero, digámoslo así, el contacto sexual entre su padre impotente y su vecina, la señora K, en la esposa de K, por supuesto. Este contacto, Dora lo asumía, primero que nada, como oral, es decir, la vecina, la señora K, le practicaba sexo oral a su papá. Eso es lo que ella suponía, realmente no sabía. Lo que sí podemos ya este, rastrear, digámoslo así, fue en base al autoanálisis de Freud, Freud va haciendo una serie de pesquisas encaminadas a ubicar la atracción sexual de Dora hacia su padre y por supuesto también el papel que jugaban las fantasías de felación en la relación de Dora con Dora misma. Esto es importantísimo. Vamos ubicando aquí cómo para el psicoanálisis la sexualidad no es una relación, digámoslo así, carnal, o no se limita a una relación carnal. Esa es como la cereza del pastel. Eso es como lo más grosero, por decirlo así, de la sexualidad humana. Hablamos de fantasías, hablamos de deseo, hablamos de muchas otras cosas más. Por supuesto, entre ellas la abstinencia, que no necesariamente tienen que ver con pornografía, por ejemplo, que no necesariamente tienen que ver con situaciones penosas de abuso o algo así. Estamos hablando de que Dora adquirió su síntoma neurótico, por supuesto, histérico, eh, reprimiendo un deseo. Ujú. Y aquí
justamente, no solo el deseo podría abarcar el deseo de estar con su padre, no solo el deseo podría abarcar el deseo de estar con K, no solo podría abarcar el deseo de un abrazo, el deseo de la relación sexual, es, digámoslo así, a través del deseo, la palabra que estoy usando, deseo en este caso, como señalo, lo vivo en Dora. La vida que en Dora se manifestaba específicamente a través de sus síntomas. Ya en el video pasado estuvimos aproximándonos mucho a todo esto que les estoy comentando. Por eso digamos esta larga introducción. El video pasado finalizaba con esta frase. Ninguna otra clase de sí, entre comillas, se escucha desde el inconsciente. Un, entre comillas, no inconsciente no existe en absoluto. Aquí, por supuesto, hay mucho que decir. Diré únicamente que se refiere a una frase que el doctor Freud, una pregunta que le hizo a Dora. Dora inmediatamente dijo no, pero en mi prima sí. Es como Freud se da cuenta, ok, eso es lo inconsciente. Ella no se da cuenta de que lo está negando en sí, es cierto, pero lo admite en otros. Entonces, esta admisión, digámoslo así, como la dinámica inconsciente que está señalando Freud específicamente, digámoslo así, una dinámica edípica, un deseo hacia el padre, Dora es capaz de señalarlo en otra chica, en otra familiar, en otra primita suya, si mal no recuerdo, que en su infancia le dice a Dora, esta primita, esta familiar de Dora, híjole, qué mala es mi papá con mi mamá. Cuando yo sea grande y cuando ella se muera, me voy a casar con mi papá, le dice su prima a Dora. Es algo que justamente le había insinuado Freud a Dora, es que usted está enamorada de su padre. Y Dora dice, no, claro que no, pero mi prima sí. Entonces, esa es una afirmación que Dora no se da cuenta, que es contundente hacia sí misma. Ajá. Retomamos entonces, estamos ahorita en la página 51. Les advierto que este capítulo larguísimo, ya estamos por terminarlo. Me parece que este historial clínico termina en la página 70, no me acuerdo bien, pero voy a retomar el texto a partir de la página 51. Ujú. Dora, pues, estaba enamorada de su padre, pero durante varios años no lo exteriorizó. Más bien, mantuvo en ese lapso la más cariñosa armonía con la mujer que la había desalojado del lugar que ocupaba junto a él. Esto es la señora K, ¿vale? Y aún favoreció su relación con este. Es decir, vámonos despacio. Antes de continuar con la descripción de este texto, aquí con esta palabra que usa Freud, desalojado, nos advierte el traductor con un paréntesis. Desalojado viene del alemán, perdón, Verdrangen. Esta Verdrangen lo pueden ustedes colocar en el traductor de Google y recuerden que la A en esta palabra tiene dos puntitos arriba. Ujú. Verdrangen, con G, Verdrangen y con V, ¿vale? Entonces, nos dice Freud, Dora estaba enamorada de su padre, pero durante varios años no lo exteriorizó, es decir, lo mantuvo en silencio. Ujú. Incluso, por supuesto, de ella misma. Ahorita vamos a ver al respecto. Más bien tuvo en ese lapso la más cariñosa armonía con la mujer que la había desalojado del lugar que ocupaba junto a él. Aquí específicamente se refiere a la señora K. Esta relación que mantenía el papá de Dora con la señora K, al señor, por supuesto, lo llenó de mucho cariño, lo llenó de un gusto por la vida y, por supuesto, le inyectó vida, por decirlo de otra manera, ¿vale? Podríamos nosotros condenar esa relación como un adulterio, pero ciertamente no era algo que le competía ni al doctor Freud ni a Dora. Era algo que a los dos, incluso también la señora K, vivía en una situación muy similar. La señora K más bien obligada a convivir con su marido y por los hijos. Pero
Este tipo de situaciones penosas, de este tipo de situaciones, digámoslo, eh, que fuerzan a los individuos a someterse a condiciones que son ciertamente eh, muy tristes para las personas, no rara vez, digamos, como que devienen en este tipo de situaciones que pueden ser condenadas desde un pensamiento religioso, ¿vale? Pero, sin duda, ocurren. Ujú. Ahorita vamos a continuar. Y aún favoreció su relación con este. Esto es importante. Hubo un momento en esta relación en la cual su padre, aunque en adulterio, vivía feliz, vivía, digamos, con gusto. Freud. Dora se da cuenta de que su papá necesitaba esa relación, necesitaba de esos cuidados que su mamá no le procuraba a su padre. Dora se da cuenta que la señora, la vecina también era muy feliz y no solo eso, que dejaba libre a su esposo. Ujú. Es decir, había muchas razones por las cuales Dora apoyaba esa relación adúltera de su padre. Ahorita continuamos. Como sabemos, dice el doctor Freud, como sabemos por sus autorreproches, es decir, esto que les estoy comentando, de que Dora favorecía la relación de su padre con su vecina, fue un reproche que Freud escuchó una y otra vez. ¿Reproche qué quiere decir? Que Dora se señalaba y se sentía muy culpable por haber favorecido eso antes. Ajá. Sabemos que ya en el historial clínico se dijo, el papá desaparecía y luego la señora desaparecía o viceversa. La señora K, la vecina, desaparecía y luego desaparecía el padre con diversas excusas, con diversos motivos, pero curiosamente desaparecían uno junto al otro o se los veía regresar del bosque o se los veía en la calle juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y esto, por supuesto, Dora lo favoreció. Ahorita continuamos con el texto. Entonces, ese amor se había renovado en fecha reciente. Y si esto fue así, tenemos derecho a preguntarnos con qué fin sucedió. Manifiestamente, es decir, de forma directa, de forma clara, como síntoma reactivo para sofocar alguna otra cosa que, por tanto, era todavía más poderosa en el inconsciente. Aquí estamos, digamos, retomando la dinámica interna, la dinámica psíquica de Dora, ajá, de esta jovencita, que por un lado se reprochaba, ¿por qué? ¿Por qué? Es que fui esto, es que fui aquello, en sostener, en permitir eso. Ajá. Síntoma reactivo, esto de síntoma reactivo ya lo vimos en el video pasado, y esto como una dinámica típicamente inconsciente. Si ustedes, les decía en el video pasado, si ustedes quieren que algo se conserve, combátanlo. No estoy siendo contradictorio, no estoy siendo ilógico, de hecho es una lógica muy común en lo inconsciente. Si ustedes quieren que un pensamiento permanezca ahí, y es más, si ustedes quieren que ese pensamiento regrese una y otra vez, combátanlo, díganle no. O si ese pensamiento es una negación, díganle sí. No me refiero a, digamos, cómo librarse de ese pensamiento. Estoy al contrario, abordando la dinámica del pensamiento obsesivo, del pensamiento recurrente, a través de una descripción global, ¿vale? La forma en la que nosotros, eh, digamos, salvamos un pensamiento del olvido es combatiéndolo, es luchando contra él. Es justamente yo creo que la lucha, esta palabra, la que me puede ayudar en este caso para aproximarnos a esta palabra o a estas palabras, síntoma reactivo. Ujú. Manifiestamente, repito el texto, como síntoma reactivo para sofocar alguna otra cosa que por tanto era todavía más poderosa en el inconsciente. Voy a continuar. Tal como se presentaba la situación, no pude sino pensar, en primer lugar, que lo sofocado era el amor por el señor K. Lo entendemos. El papá está saliendo con la señora K. Podemos ya decir, el papá era amante de la señora K.
Y eso, por supuesto, dejaba al señor K libre. Ajá. Y por supuesto, Dora estaba enamorada del señor K. Continúa el texto. Tuve que suponer que el enamoramiento de ella perduraba, está hablando de Dora, aunque desde la escena junto al lago y por motivos desconocidos tropezaba con una fuerte renuencia de su parte, y que la muchacha había retomado y reforzado su vieja inclinación hacia el padre a fin de no tener que notar nada en su conciencia de ese primer amor adolescente que se le había vuelto penoso. Replanteemos, ¿vale? Freud está aquí notando una cosa. Podemos suponer, Dora en algún momento tuvo la ganancia de ver al señor K solito para ella, un hombre ya de edad, digamos, eh, productiva, un hombre que le prestaba atención, un hombre que también se había enamorado de ella, una jovencita, que veía cómo los hijos de su matrimonio convivían muy bien con la vecina, con Dora, por supuesto, y cómo pues esta relación de amistad, de vecindad, podría devenir en un nuevo matrimonio, por supuesto. Esto nos inclina, como el mismo doctor Freud, a pensar, seguramente será una situación, digamos, de que el señor K habría estado al alcance de la mano de Dora. Sin embargo, hay algo aquí que nos llama la atención. Este enamorado, el señor K, se acerca a esta jovencita que con tanto gusto lo ve, que con tanto gusto ve a sus hijos y le hace una propuesta amorosa, como les había comentado. Y aquí dice Freud, por motivos desconocidos, es que al momento el doctor Freud no sabía qué había pasado en el corazón de esta enamorada para rechazar a su amado. Ajá. Sin embargo, lo que sí sabemos es esto. A partir de ese rechazo que Dora hace a su enamorado, al señor K, Dora le pide a su padre, tú, deja de ver a la señora K. El padre se niega. A partir de esta negación, Dora hace una amenaza de muerte. Dora dice, me voy a matar. Y claro que no lo hace de forma directa. Dora, les recuerdo, deja una nota suicida en su cuarto, en su escritorio, me parece, y los padres de Dora la encuentran. Sin embargo, también cabe destacar una cosa. Esta nota suicida, el padre, que conocía muy bien a su hija, sabe que no es verdad, sabe que su hija no tiene la intención de suicidarse y sin embargo la nota ahí está. Ajá. El padre, digamos, el padre de Dora, es una persona tan inteligente y tan conocedora de su hija, tan amada, la quiere tanto, que sabe lo que está pasando en la mente de su hija a partir de esa carta de amenaza suicida. Por supuesto, la lleva con el doctor Freud, que ya lo había tratado a él anteriormente. Cuando entonces Dora le pide a su padre, deja de ver a la señora K, es justamente que está haciendo algo que Freud señala en este momento. Dora está reclamando a su papá nuevamente para ella. Ajá. Todo esto entonces ha sido, eh, digamos, el trabajo de meses, seguramente de entrevistas diarias, de consultas diarias de duración variable, no sabría yo decirles. Por supuesto, cada analista tiene una práctica distinta y cada sesión tiene una necesidad de atención, una demanda distinta para el analista. Ajá. Pueden haber sesiones de análisis de 5 minutos, tal vez de 2 minutos, y fortísimas, ¡pum! Uno sale temblando, llorando, o uno sale literalmente en automático. O puede haber sesiones de 3 horas igual de fuertes, con la misma persona, en el mismo análisis. eh, es que no sabría decirles cuánto tiempo pasó, pero sin duda había pasado ya bastante tiempo de contacto entre el doctor Freud y su paciente Dora para que llegara Freud
a estas conclusiones para que llegara Freud a este tipo de familiaridad para con su paciente. Ujú. Vamos a continuar entonces. Así pude inteligir, es decir, no fue directo, ha sido a través de un rodeo que la misma paciente demandaba humanamente. Así pude inteligir también un conflicto apto para trastrocar la vida anímica de la muchacha. Aquí me llama mucho la atención, antes de continuar, el uso de esta palabra, trastrocar. Por supuesto, uno de los textos más importantes en este estudio que hemos hecho de la obra de Freud es el trastrocar las cosas confundido, el capítulo número 5 de Psicopatología de la vida cotidiana. En este caso, en particular en este texto que estamos abordando, trastrocar se refiere como atropellar, ajá, que es el empleo, también es el uso de la palabra que le dimos en el capítulo 5 de Psicopatología de la vida cotidiana. Podríamos nosotros entonces entender esta frase usada por Freud: pude inteligir un conflicto apto, para trastornar, para hacer penosa la vida anímica de la muchacha. El conflicto no lo traía Freud. Ajá. Freud lo deduce a partir de lo que la paciente le está diciendo. Viene aquí el conflicto. Por una parte, le consternaba sin duda tener que rechazar la solicitud de ese hombre, hablando de K. Sentía gran nostalgia por su persona y los pequeños signos de su ternura. Por la otra, poderosos motivos, entre los cuales era fácil colegir su orgullo, se revolvían contra estas mociones de ternura y de nostalgia. De tal modo, dio en imaginar que había terminado con el señor K. Hago énfasis, dio en imaginar que había terminado con el señor K. Ella no terminó con K, pero ella lo imaginó. Ella lo dedujo. Ella, podemos decirlo así, estaba segura de eso, aunque no era cierto. Dice el texto, era la ganancia que le procuraba este típico proceso de represión, y no obstante, tenía que llamar en su auxilio y exagerar la inclinación infantil hacia el padre a fin de protegerse contra ese enamoramiento que asediaba permanentemente su conciencia. ¡Pum! Es aquí ya como podemos dar cuenta de otro tipo de situaciones y de circunstancias, por supuesto, internas de, en este caso, Dora, pero podemos también decir de los pacientes, de los analizantes. Estamos aquí ya en un psicoanálisis pleno, digámoslo así. Esto, digámoslo así, tengo que someterlo, por supuesto, a análisis. Estoy valiéndome mucho de esa frase, mucho más que antes. Eh, Ahora, dicho en otras palabras, esto que acabo de compartir con ustedes, Dora desesperadamente buscaba a su padre en un afán de librarse a sí misma de su propio enamoramiento. Ujú. El amor, en este caso, era el peor conflicto de Dora. No su enamorado, no el hecho de que su enamorado estuviera casado, no, nada de eso importaba. En este caso, en este punto, Freud puede señalar que el amor era lo que más aterraba a Dora y lo que por supuesto ella no quería en su vida, razón por la cual ella, ella buscaba quitar a quien estorbaba de su camino para recuperar a su padre, esto es, al amante de su padre, la esposa del señor con el que él salía, con el que ella salía, perdón, la esposa de K. Continuamos ahorita. Eh, el hecho de que casi de continuo la dominase un sentimiento de ira celosa parecía susceptible todavía de una ulterior determinación, entre paréntesis, determinismo. Es decir,
Hay una ira ahí, hay celos que uno sabe que están de más, que uno sabe que no puede hacer nada por ello. Y sin embargo, los celos no se van, permanecen. Hay no solo un origen de esos celos, hay muchos. Y estamos acá hablando en este particular caso de los celos de Dora hacia su padre, hacia el amante de su padre. Ajá. No los celos en general. No podemos aquí hablar de una celopatía típica. Ajá. Ahorita estamos simplemente ocupándonos de caso por caso. En este caso, de Dora. Ujú. En modo alguno, dice Freud, se oponía a mis expectativas el que yo provocase en Dora la más terminante contradicción al exponerle de esta manera las cosas. Es decir, usted está enamorada de su padre. El no que se escucha del paciente tras exponer por primera vez a su percepción consciente los pensamientos reprimidos no hace sino ratificar la expresión y su carácter terminante. No estoy enamorada de mi padre, dice Dora. Y por supuesto que eso únicamente lo que hace es afianzar ese enamoramiento, digamos, al interior del corazón de Dora. Continúa el texto, mide su intensidad, por así decir. Si uno no entiende ese no como la expresión de un juicio imparcial, del cual, por cierto, el enfermo es incapaz, sino que lo pasa por alto y prosigue el trabajo. Enseguida se obtienen las primeras pruebas de que no, entre comillas, en estos casos significa el deseado sí, entre comillas. Es decir, por ejemplo, haciendo como si fuéramos el doctor Freud. Usted está enamorada de su padre. La paciente contesta, no, no, entonces no. Ahí no importa. Realmente no se trata de convencer al paciente de que estaba enamorada de su padre. Simplemente se trataba de poner ese contenido, esa información en el diálogo. Ujú. No se trata de un asunto de convencimiento. Simplemente es que, y esto es muy valioso e interesante, en el momento en el cual uno empieza a negar las cosas, empieza también a considerar esas cosas. Automáticamente, no tienes que aceptar ciertos contenidos y eso es justamente la dinámica inconsciente en su máximo esplendor. Lo ilustro también en mi libro. La forma, y esto lo podemos ver claro, claro en la dinámica social, la forma a través de la cual sujetos se relacionan con, digámoslo, temas sensibles, temas dolorosos, temas, mm, ¿cómo decirlo? Donde, por cierto, han encontrado algún tipo de satisfacción, es hacer de eso su profesión, sin duda. Hablo, por ejemplo, de abogados. Hablo, por supuesto, también en la psicología. Hablo, por ejemplo, de hacer del peligro una forma de vida también. Vamos a continuar ahorita con este sí y no inconsciente, con esta forma de relacionarse con ciertos contenidos, con cierta información a través de la negación, a través de la lucha en contra de. Ella confesó que no podía guardar hacia el señor K la inquina que éste merecía. Me surge la duda, ¿qué es inquina? No sé si ustedes saben, no es una palabra que yo suela usar en mi andar cotidiano. Permítame. Inquina. Bueno, mientras se abre mi navegador, voy a usar mi celular. Inquina, con Q. Inquina. Nos dice el diccionario de Google, no, de Oxford Language. Antipatía o aversión que se experimenta contra una persona o cosa y que impulsa a tratarla de forma negativa o injusta o
apartarse de ella. Ajá. A ver, déjenme ver. Sí, ahorita en mi computadora dejé abriendo el navegador. Sigue sin abrir, sigue todavía como en, sigue procesándose, pero vamos a continuar. Repito, ella confesó que no podía guardar hacia el señor K la inquina, es decir, el desprecio que éste merecía. Hombre despreciable. Ajá. Ella decía esto. Contó que un día lo había encontrado por la calle, estando ella en compañía de una prima que no lo conocía. La prima de pronto exclamó, Dora, ¿qué te pasa? Te has puesto mortalmente pálida. En su interior no había sentido nada de este cambio, pero le expliqué que los gestos y la expresión de los afectos obedecían más a lo inconsciente que a lo consciente y lo dejaban traslucir, es decir, lo hacían manifiesto, lo hacían claramente observable. Y esto, por supuesto, es una observación que Freud se permite a partir de psicopatología de la vida cotidiana. Ujú. Y esto, por supuesto, viene a partir de la interpretación de los sueños. Me explico. En la interpretación de los sueños, Freud hace una formulación, la tesis principal de toda la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo. Eso Freud lo traslada a la vida normal, a la vida despierta en psicopatología de la vida cotidiana. En psicopatología de la vida cotidiana se abordan, digamos, las complejidades del lenguaje humano. En estas, por supuesto, se hablan las expresiones no conscientes, las expresiones no deliberadas, pero que obedecen, por supuesto, a una emoción que nos invade de forma directa y que, por supuesto, nosotros podemos desconocer, tanto su contenido como su origen, pero ahí está. Vamos a continuar ahorita. Antes de continuar con el texto principal, viene la nota número 48. En la nota 48, así está escrito. Recuérdense los versos. Vienen en alemán. Voy a leer la traducción. Tranquila puedo asistir a tu venida. Tranquila a tu partida. Es decir, Dora, frente al señor K en la calle, se lo encuentra. Y Dora, tranquila. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y ¡pum! Quien la acompañaba puede notar en Dora, oye Dora, estás pálida, ¿qué te pasó? Miren, ya está reaccionando mi computadora, sigue sin abrir Chrome, sigue sin abrir mi navegador, pero bueno, ya ahorita regresamos a él. Vamos a continuar ahorita con la nota 48 que nos dice el traductor, esto de tranquila puedo resistir a tu venida, tranquila a tu partida, dice James Strachey, palabras de la balada Ritter Toggenburg de Schiller, dirigidas a un caballero por su dama en ocasión de la partida de aquel para las cruzadas. La dama, en apariencia indiferente, estaba en realidad enamorada. Las tormentas del corazón. Vamos a continuar ahorita. Estamos en la página 53. Y déjenme ver. Bueno, dice el texto principal, otra vez, tras varios días en que había mantenido un talante alegre, acudió a mí del peor humor, hablando de Freud y Dora. Ujú. No podía explicarlo. Se sentía contrariada, declaró. Era el cumpleaños de su tío y se lo resolvía y no se resolvía a felicitarlo. No sabía por qué. Es decir, es cumpleaños de mi tío y no sé si lo voy a saludar, no sé si lo voy a felicitar, no sé por qué. Mi arte interpretativo estaba embotado ese día. La dejé seguir hablando y de pronto recordó que hoy era también el cumpleaños del señor K, hecho que yo aproveché en su contra. He aquí técnica psicoanalítica, sin duda. Atención, parejamente flotante, pero ahorita solo lo menciono, después hablaremos de ello. Tampoco me fue difícil explicar por qué los magníficos obsequios que le hicieran algunos días antes para su propio cumpleaños no le causaron ninguna alegría. Faltaba un obsequio, el del señor K, que evidentemente antes había sido para ella
el más valioso. No obstante, ella siguió perseverando en su contradicción y a mi aseveración, hasta que al final del análisis se observó la terminante prueba de que ésta era correcta. Es decir, y vamos a ponerlo ahorita con otras palabras, querida, sigues súper enamorada del señor K, no luches contra tu amor, ve, búscalo. Estás buscando en tu padre al señor K, desesperadamente. No luches contra ti, querida, por favor. Ve con tu enamorado. No, 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 no y no. No lo amo. No estoy enamorada de K. Pero así, 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 ve, amiga, date cuenta. Es una frase muy popular ahorita en redes sociales. Pero bueno, dice el texto, hacia el final se dio cuenta que eso era correcto. Dice ahorita el texto principal, ahora tengo que considerar una complicación a la que, por cierto, no concedería espacio alguno si no fuese literato en vez de médico. No, a ver, me equivoqué, estoy leyendo mal. Ahora tengo que considerar una complicación a la que, por cierto, no concedería espacio alguno si fuese literato en vez de médico. Y en lugar de hacer su disección, es decir, separación, tuviera que inventar un estado anímico así para un cuento. El elemento que ahora apuntaré no podrá menos que enturbiar y borrar la belleza y la poesía del conflicto que podemos suponer en Dora. La censura del literato lo sacrifica con acierto, pues sin duda él simplifica y abstrae cuando hace las veces de psicólogo. Pero en la realidad, que me esfuerzo por pintar aquí, la regla es la complicación de los motivos, la sumación y la combinación de emociones anímicas, la sobredeterminación, en síntesis. Tras el itinerario de pensamientos hipervalentes, repito, tras el itinerario de pensamientos hipervalentes que la hacían ocuparse de la relación con su padre, con la señora K, se escondían, en efecto, una moción de celos cuyo objeto era esa mujer, la señora K. Vale decir, una moción que solo podía basarse en una inclinación hacia el mismo sexo. Es decir, la atracción de Dora no solo a su padre, no solo al señor K, sino a la señora K. Importantísimo. Vamos a continuar ahorita. Desde hace mucho se sabe y a menudo se lo ha destacado que en el varón y en la niña se observan durante la pubertad, aun en casos normales, claros indicios de la existencia de una inclinación hacia el mismo sexo. La amistad apasionada con una compañera de escuela, signada por juramentos, besos, la promesa de eterna reciprocidad y todas las susceptibilidades de los celos, suelen ser la precursora del primer enamoramiento intenso de la muchacha por un hombre. En circunstancias favorables, la corriente homosexual a menudo se seca después. Pero cuando no se obtiene cuando no se obtiene la dicha en el amor por el hombre, es despertada de nuevo por la libido en años posteriores y acrecentada con diversos grados de intensidad. Entonces, si en las personas sanas se la puede comprobar sin esfuerzo, según acabamos de exponerlo, las observaciones anteriores que hicimos en la página 45, nos dice aquí el traductor, repito, las observaciones anteriores que hicimos acerca de los gérmenes normales de la perversión más acusados en los neuróticos, es decir, más notables en los neuróticos, nos hacen esperar también una más fuerte disposición homosexual en la constitución de estos últimos. Y ha de ser así, pues nunca se ha realizado el psicoanálisis de un hombre o de una mujer sin observar una muy acusada corriente homosexual de esta clase. En mujeres y muchachas histéricas cuya libido, dirigida al hombre, ha experimentado una sofocación enérgica,
por regla general, hallamos reforzada vicariamente y aún consciente en parte la libido dirigida a la mujer. Voy a ponerlo aquí con otras palabras y con otro ejemplo. Estamos viendo que Dora busca a su padre para salvarse de su propio amor. Lo que se observa, he observado muchas veces, tanto en casa como en pacientes, cuando una mujer, digámoslo así, una muchacha, tiene una desilusión amorosa, busca o a las amigas o a la madre. Busca, obtiene consuelo, obtiene fuerza, obtiene el cariño, obtiene la aprobación, ¿vale? Y repito, eso es sexualidad de acuerdo al psicoanálisis, no el coito. Cuando aquí Freud está hablando disposición homosexual, es justamente eso, el disfrute de estar físicamente, no en coito, no en relación sexual, sino físicamente con personas del mismo sexo, para obtener el cariño, para obtener el apoyo, para obtener el consuelo, etcétera. Recordemos que en el psicoanálisis sexo no es coito, sexualidad no es coito, sexualidad es cuerpos estando aún en la misma habitación sin tocarse. Vamos a continuar ahorita. No seguiré tratando aquí este importante tema, indispensable en particular para la comprensión de la histeria masculina, porque el análisis de Dora terminó antes que pudiera echar luz sobre estas circunstancias. Pero recuérdese aquella gobernanta, justamente, con la que vivió al comienzo como íntima confidente. Esto se mencionó en las páginas 33 y 34. Debió haber sido en el segundo o tercer video del historial clínico. Vamos a continuar hasta que notó que no la apreciaba ni trataba bien por su propia persona, está hablando de la gobernanta, sino por la del padre, y entonces la forzó a abandonar la casa. Voy a poner aquí un poquito más de detalle. Esto, digamos, para hacer este texto o este video autosustentable en un sentido de argumento. Dora tenía una niñera que se llamó en el texto gobernanta o que se le llamó como gobernanta, justo por la función que tenía de gobernar o de cuidar, de educar a los niños, ¿vale? Digámoslo así, entonces, una niñera. Dora, en su infancia, en su adolescencia temprana, tenía una niñera. Niñera que la trataba bien cuando estaba el papá. Cuando no estaba el papá, la misma niñera era más bien indiferente hacia la niña que debía cuidar. Entonces Dora nota que la niñera estaba enamorada de su papá y Dora hace que despidan a esa niñera. ¿Listo? Vamos a continuar. También se demoraba con llamativa frecuencia y particular insistencia en el relato de otra ruptura que a ella misma le parecía enigmática, con su segunda prima, la misma que después se puso de novia. Aquí esto se describe en la página 35. Siempre se había entendido particularmente bien, compartiendo con ella toda clase de secretos. La primera vez que el padre volvió a viajar a B. Repito, la primera vez que el padre volvió a viajar a B. B era el lugar donde se había internado, digamos, donde tenía una casa y donde había ido a descansar de una enfermedad, pero donde conoció a los K. Ajá. Entonces, la primera vez que el padre volvió a viajar a B, tras el interrumpido paseo por el lago, y Dora naturalmente declinó acompañarlo, le pidieron a esta prima que viajara junto con aquel y aceptó. Es decir, Dora tenía el antecedente de que el vecino, el señor K, le había hecho una proposición amorosa, por ejemplo, no lo sabemos al momento. Dora, te amo, sé mi esposa, está conmigo, mis hijos pueden ser tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Tras digamos, ese intercambio que terminó en una cachetada de Dora hacia su amado y su amante, bueno, no amante, no tenían relaciones, simplemente estaban enamorados Kai y la señora, Kai y Dora, perdón. Entonces, por esa razón, Dora no quería regresar a B, ajá, el lugar donde ahora regresaba su papá. Entonces,
fue la prima de Dora, su confesora, la gran amiga de Dora. Amiga es por decir una palabra, pero que nos da cuenta de esta cercanía entre Dora y su prima, ¿vale? Dora dice, no te voy a acompañar, papá, ¿cómo crees? Acabo de pasar esto con este hombre, que no quiero verlo en mi vida. Bueno, entonces me voy a llevar a tu prima, dice el papá de Dora. Y por supuesto que no debió haberle caído muy bien eso a Dora. Continúa el texto. Desde entonces, Dora sintió frialdad hacia ella, es decir, hacia su prima, y ella misma se asombraba de lo indiferente que le era, por más que, según confesaba, no podía hacerle ningún reproche serio. Continúa el texto. Estas susceptibilidades me movieron a preguntarle por sus relaciones con la señora K hasta el momento de la ruptura. Es decir, ok, no sabes por qué ya no le hablas a tu prima, que antes eras tan cercana a ella. Háblame de la señora K. Sí, seguramente ya no le hablas, pero ¿qué pasó antes? Me enteré entonces, dice Freud, me enteré, me enteré entonces de que la joven señora y la niña, apenas adolescente, habían vivido durante años en la mayor confianza. Cuando Dora se hospedaba en casa de los K, compartía el dormitorio con la señora. El marido era desterrado. Ajá, es decir, Dora iba de visita con los K, Dora se queda a dormir con la señora K. Y en esos casos, el señor K tenía que dormir en otro lugar, ¿vale? Ok. Era la confidente y consejera de la mujer en todas las dificultades de su vida matrimonial. No había nada sobre lo cual no hubieran hablado. Mira, esto es importante. Es decir, también la señora K había compartido sus dificultades de alcoba sexuales con Dora. Continúa el texto. Medea se avino enteramente a que Creusa se congraciase con los dos niños y tampoco hizo nada para estorbar la relación del padre de los niños con la muchacha. Ok. Por supuesto, aquí Medea y Creusa son personajes de la mitología griega, me parece. No tengo la intención ahorita de buscarlo porque me tardaría mucho. Si ustedes lo buscan adelante, pueden pausar aquí. Yo voy a continuar. Ya que investiguen quién es Medea y quién Creusa, continúen el texto. Ahorita yo voy a continuar simplemente. Eh, ¿Cómo llegó Dora a amar al hombre sobre quien su querida amiga supo decirle tantas cosas malas? He ahí un interesante problema psicológico, solucionable sin duda por la intelección de que en lo inconsciente los pensamientos moran con particular comodidad en vecindad recíproca, y aún los opuestos se toleran sin trabar lucha, lo cual con harta frecuencia persiste aún en lo consciente. Cuando Dora hablaba de la señora K, solía alabar su, entre comillas, cuerpo deliciosamente blanco. Cierran comillas. Es decir, esas son palabras de Dora, literalmente, con un tono que era más el de una enamorada que el de una rival vencida. Más triste que enfadada. En otra ocasión me comunicó que estaba convencida de que los obsequios que su papá le hacía eran escogidos por la señora K. Conocía su gusto. Otra vez destacó que le habían regalado ciertas alhajas, evidentemente por la intervención de la señora K. Eran en un todo parecidas a las que había visto en casa de ella, expresando en voz alta el deseo de poseerlas. Y aún debo consignar que nunca le escuché una palabra dura o airada acerca de esa mujer, en quien, empero, desde el punto de vista de sus pensamientos hipervalentes quiere decir muy fuertes, con mucho peso, con mucha emoción, habría debido ver a la causante de su desdicha. Y esto es importante. Recordemos, la señora K, de quien Dora estaba enamorada, no era su mamá, era la amante de su padre, del padre de Dora.
Esto lo señalo por lo siguiente. Generalmente, cuando se presenta, digámoslo así, un amorío en una casa, se ataca al amante, no se ataca a la relación en general, se ataca a la amante o a el amante. Ajá. Entonces, sí, aquí Dora, curiosamente, nunca atacaba al amante de su papá, atacaba la relación, le pedía, le suplicaba al padre que dejara de ver a la señora K, pero nunca supo dirigir una sola palabra, digamos, grosera hacia la señora K. Continúa el texto. Su conducta parecía incongruente, pero esa aparente incongruencia no hacía sino expresar una corriente de sentimientos que venía a complicar la situación. En efecto, ¿cómo se había portado con ella esa amiga a quien amaba con tanto ardor? Después que Dora presentó su acusación contra el señor K, el padre, esto es la escena del lago, ¿vale? Repito entonces, aquí Freud está haciendo un poquito complicado la lectura porque está alternando, ¿no? Pasado, presente, sesión. Eh, yo vi bueno, vamos al texto. Está a punto de hablar Freud de los resultados de la escena del lago. Cuando el señor K le dice a Dora que la amaba, Dora lo cachetea y Dora va y lo acusa con su padre. El padre va y pregunta a K, es que ¿qué pasó? No, 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 eso no pasó así. Tu hija está malinterpretando, es una muchacha muy imaginativa, está fantaseando. Entonces, después que Dora presentó su acusación contra el señor K y el padre pidió por escrito a éste cuenta de sus actos, él, el señor K, respondió primero con protestas de respeto, es decir, por favor, más respeto aquí. Ujú. Y se ofreció a venir a la ciudad fabril para para esclarecer, perdón, todos los malentendidos. Es decir, a ver, tú me estás diciendo que por qué me declaré a tu hija. Respeto, por favor, vamos a hablar así, sin más. No hay por qué escalar esto. Continúa el texto. Pocas semanas más tarde, cuando el padre le habló en B, es decir, cuando el padre de Dora se apersona frente al señor K, él ni se acordó de aquel respecto, dice el texto. El señor K, entre comillas, fingió demencia. ¿Eso? ¿Qué pasó? ¿Qué? No. Puso a la muchacha por el suelo y sacó a relucir, dice el texto, como carta de triunfo, una muchacha que lee semejantes libros y se interesa por esas cosas no puede reclamar el respeto de un hombre. Entonces, aquí antes de continuar, díganme si el señor Cano se hizo odiar por Dora. Ujú. Estaba enamorado de ella, se le declara y de repente cuando el papá de la enamorada le dice qué pasó, ¿no? Tu hija, en otras palabras, tu hija está loca, mira las cosas que lee. Por esas cosas que lee, tu hija hace fantasías. Sí estuve con ella en el lago, pero yo no me le declaré. Eso no pasó. Continúa el texto. Era entonces la señora K quien la había traicionado y denigrado. Esto es importante. ¿Cómo sabía el señor K lo que Dora leía por su esposa? Entonces sí había ocurrido una traición de la señora K hacia Dora. Ajá. Repito el texto. Era entonces la señora K quien la había traicionado y denigrado. Solo con ella había hablado sobre, aquí viene un nombre italiano, mantegazza, con doble Z, y sobre temas prohibidos, por supuesto, sexuales. Ajá. Se repetía lo ocurrido con la gobernanta. Tampoco la señora K la había amado por su propia persona, sino por la del padre. La señora K la había sacrificado sin reparos a fin de no verse perturbada en su relación con el padre de Dora. Quizás esta afrenta la tocó más de cerca, tuvo mayor eficacia patógena, es decir, le dolió más, le provocó más pena, más dolor, que la otra con que pretendió encubrirla, a saber, que el padre la había sacrificado. Esto se había visto, ¿no? Dora tenía mucho dolor
y cuando este dolor era muy manifiesto, decía que su padre se le había entregado acá en intercambio por su esposa, por la esposa de acá. Ujú. Eso es, por supuesto, doloroso, pero más doloroso para la joven Dora era que su amiga, su querida, la había traicionado. ¿Con quién? Con su esposo, el esposo de ella. Y por supuesto también todo esto devenido en básicamente en un ataque, eh, en un cuestionamiento hacia la integridad mental de Dora. Ujú. Continúa el texto. La amnesia, tan obstinada con respecto a las fuentes de su conocimiento prohibido, eh, repito, algo así como, bueno, esto aquí nos remite página 29. No recuerdo ahorita la página 29, pero amnesia al respecto de temas prohibidas o conocimiento prohibido. Híjole, no me acuerdo. Y ahorita no quiero regresar a la página 29. Voy a leer esto completo. La amnesia tan obstinada con respecto a las fuentes de su conocimiento prohibido. Es decir, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, ya recuerdo. Esto de la felación, la satisfacción sexual a través de la boca. Ujú. ¿Tú cómo sabes eso? Ah, no sé, no me acuerdo. La amnesia tan obstinada con recuerdo a repito, la amnesia tan obstinada con respecto a las fuentes de su conocimiento prohibido no apuntaría directamente al valor del sentimiento de la acusación y, de acuerdo con lo que acabamos de exponer, a la traición de la que hizo objeto la amiga, a la traición de que la hizo objeto la amiga. Ay, es que aquí no es Freud, aquí es el traductor. Esta forma en la cual está redactada la pregunta está terrible. Ah, dado que no se quiere acordar Dora de dónde obtuvo el conocimiento, ¿era porque quería encubrir a su amiga, la señora K? Y era que quería también encubrir la traición que le había hecho su amiga. Vamos ahorita a continuar. Creo entonces, wow, ¿en serio? Oh, ya acabamos. Creo entonces no equivocarme al suponer que el hipervalente itinerario de pensamientos de Dora, en otras palabras, creo no equivocarme al suponer que la línea de pensamientos hiperfuertes de Dora que la hacía ocuparse de la relación de su padre con la señora K, no estaba destinado solo a sofocar el amor por el señor K, amor que antes fue consciente, sino que también debía ocultar el amor por la señora K, inconsciente en un sentido más profundo. Respecto de esta última corriente, aquellos pensamientos mantenían la relación de su opuesto directo. Dora se decía sin cesar que su padre la había sacrificado por esa mujer. Hacía ver ruidosamente que no la dejaría poseer al papá, y de ese modo se ocultaba lo contrario, que no dejaría al papá poseer el amor de esa mujer, que no le perdonaba a la mujer amada el desengaño que le causó con su traición. La moción de celos femeninos estaba acoplada en el inconsciente por unos celos con los que, como los que sentía un hombre. Repito, la moción de celos femeninos estaba acoplada en el inconsciente con unos celos como los que sentía, perdón, como los que sentiría un hombre. Estas corrientes de pensamiento, estas corrientes de sentimientos varoniles, es decir, anhelo a una mujer, ¿vale? Anhelo a la señora K. O, como es mejor decir, ginecofílicos o ginecofilios, ginecófilos. A ver otra vez. Estas corrientes de sentimientos varoniles o, como es mejor decir, ginecófilos, han de considerarse típicas en la vida amorosa inconsciente de las muchachas histéricas. Perdón, pero yo esperaba al menos leer otra media hora este capítulo. ¿Y qué creen? Ya acabamos el historial clínico de Dora. ¡Wow! Yo creía que terminaba en la página 70 y no, estamos ahorita en la página 56. Bravo. Vamos poco a poco, sin duda, pero seguro. Eso es lo que me da mucho gusto de este tiempo que he dedicado al estudio de la obra de Freud.
Eh, Naturalmente hay mucho que decir, naturalmente hay mucho que trabajar al respecto del historial clínico. Si tienen algún comentario, por supuesto pueden hacerlo en la caja de comentarios. Me quedé pensando, ah, estamos estudiando sin duda una situación humana en lo más profundo, en lo más íntimo. Ajá. Es una situación humana, digamos, que raya en lo inmoral, que raya en lo escandaloso, pero también abordándolo desde el estricto punto de vista científico, que nos permite ir conociendo cómo se forma un ser humano, cómo adquiere, por supuesto, relaciones con los demás y cómo también adquiere relaciones consigo mismo que se traducen, de acuerdo a la neurología y la psiquiatría del año 1901 como neurosis. Por el momento, solo diré esto para finalizar ya el capítulo 1 de el historial clínico de Dora. Se viene el capítulo 2 y por supuesto se vienen más sorpresas. El capítulo 2 de fragmento de análisis de un caso de histeria o el caso Dora tiene por título El primer sueño. Vamos a ver aquí qué sueña Dora, qué fue lo que le contó al doctor Freud y cómo todo esto evolucionó. Por el momento es todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Bye.